Hola, un cordial saludo para todos. Hablaremos el día de hoy sobre los presupuestos procesales. Valga señalar que los presupuestos procesales han sido definidos por la Corte Suprema de Justicia como aquellos elementos que son indispensables para la estructuración regular o normal del proceso, asimismo para la relación jurídica derivada de este y las condiciones necesarias del fallo de fondo. Nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia que los denominados presupuestos procesales son elementos estructurales de la relación jurídica procesal. Nos dice la Corte que son exigencias imperativas para su constitución válida o para proferir la providencia sobre el mérito del asunto, independientemente de su fundamento sustancial. Dice también la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, con ponencia del doctor William Namen Vargas, que la omisión o deficiencia de los presupuestos procesales, según se trate, puede conducir a la nulidad del proceso o incluso a que se profiera un fallo inhibitorio. Dice la Corte que en este último caso, es decir, cuando se profieren los fallos inhibitorios, no se exime al juzgador del deber de proferir una providencia en la que se indique las razones por las cuales no se definió el mérito de la controversia. Es decir, que aunque falten los denominados presupuestos procesales y el juez profiera una sentencia inhibitoria, el juez debe indicar las razones por las que la profirió de esa manera. Dice la Corte, dentro de estas exigencias, según el alto tribunal, que es conocido de tiempo atrás la legitimatio ad proceso, que se refiere como a la capacidad para ser parte procesal y a comparecer en el proceso, aun cuando en el derecho procesal y en el derecho antiguo la legitimatio persona y la legítima persona están in judicio calidades para comparecer al proceso, es decir, a la capacidad procesal y a su prueba, y aquella a los presupuestos de representación legal de las personas naturales jurídicas. Veamos entonces la importancia de los presupuestos procesales en nuestro país. En Colombia, la utilidad de los presupuestos procesales como primera medida radica en la importancia que tienen. Los presupuestos procesales son relevantes primero por lo que significan un proceso para que sea tenido como válido y que conduzca a una decisión de fondo, debe constar de todos los presupuestos procesales, no puede carecer de ninguno, no puede faltar ninguno de los presupuestos procesales. Entonces los presupuestos procesales son los requisitos mínimos que debe llenar el proceso para que nazca de manera válida a la vida jurídica. Estos presupuestos procesales se han establecido como una especie de control de admisibilidad de la demanda. Los presupuestos procesales entonces dan lugar a controles formales del proceso. Es decir, gracias a los presupuestos procesales se puede tener un proceso sin nulidades, obviamente sin nulidades procesales. También los presupuestos unidos permiten que el proceso se dé, es decir, que tenga un curso, pues como corresponde, dentro del marco de la ley y además respetando el debido proceso. Eh, y asimismo las relaciones jurídicas procesales pues tienen plena validez cuando estos requisitos denominados presupuestos procesales están presentes de manera íntegra en el proceso. En conclusión, la importancia radica en que los presupuestos procesales como requisitos de admisibilidad son las condiciones previas para que la relación jurídica procesal
pues sea válida. Sin ellos no hay relación jurídica procesal que tenga validez. Ahora bien, los presupuestos procesales en Colombia eh, son cuatro y es importantísimo que los diferenciemos unos de otros, sobre todo los dos últimos que vamos a mencionar y que ya de alguna manera de ellos hablamos al mencionar la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El primer presupuesto procesal es la demanda en forma. La demanda en forma, cuando hablamos de ella, decimos que se busca asegurar al máximo en las primeras etapas del proceso, es decir, cuando se presenta la demanda, pues el cumplimiento de esos requisitos de forma. La demanda, de manera general, debe cumplir con ciertos requisitos que están indicados en el Código General del Proceso, pero también según la especialidad y según la clase de proceso, pues se deben cumplir con ciertos requisitos, pues para que esa demanda sea, digamos, esté presentada en debida forma. Entonces, la demanda en forma es el primero de los presupuestos procesales. Allí arranca todo. Hemos dicho suficientemente que cuando dos personas o incluso más, naturales o jurídicas, de derecho privado o derecho público, tienen alguna controversia, algún conflicto entre ellas y buscan que ese conflicto sea solucionado por un juez de la República, pues todo comienza con la presentación de la demanda. Pues bien, la demanda en forma es un presupuesto procesal. Se debe ajustar de manera irrestricta a todos y cada uno de los requerimientos que para la presentación de la demanda contiene nuestro Código General del Proceso. El segundo de los presupuestos procesales, de los que vamos a hablar muy rápidamente y muy concretamente, es la competencia del juez. Recuerden que cuando hablamos sobre los principios constitucionales del derecho procesal en nuestro país y nos remitimos al artículo 29 de la Constitución Política, hablábamos hablábamos del concepto del juez natural. El juez natural es aquel que va a ser competente para conocer un asunto en particular, teniendo en cuenta obviamente las particularidades de ese conflicto suscitado entre las personas, y ahí hablamos entonces de la competencia del juez competente. Es un presupuesto procesal en nuestro país, porque si la demanda le corresponde a un juez que no tiene competencia y este juez la empieza a tramitar, obviamente el proceso está absolutamente viciado, porque se carece en ese caso de la competencia del juez. Ahí no hay juez competente. Cuando hablamos entonces también de la competencia del juez, nos debemos remitir a lo que vemos en procesal civil general y son los denominados los factores determinantes de la competencia. Son todos esos elementos que están contenidos en nuestro Código General del Proceso y que yo siempre les indico que hagan de cuenta que tenemos un embudo y que vamos metiendo en ese embudo todas las particularidades de cada caso y eso nos lleva a que se decante y tengamos entonces como resultado saber quién es el juez a quien se va a dirigir la demanda, quién es el juez competente. El tercer presupuesto procesal es la capacidad procesal. Es un poco de lo que nos está hablando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La capacidad procesal. Entonces, ¿qué es la capacidad procesal? Se refiere a que los que comparecen al proceso lo deben hacer en forma debida. Es decir, quien disponga de sus derechos lo hace por sí mismo. Un mayor de edad, por ejemplo, que no tenga de pronto alguna discapacidad o alguna limitante de su voluntad, pues puede acudir al proceso, digamos, a nombre propio, independientemente que de pronto designe un profesional del derecho que lo represente. Pero de manera general, quien dispone de sus derechos no requiere un representante legal que acuda por él al proceso. Entonces, esa es la capacidad procesal. Nosotros podríamos decir que los menores de edad no dispondrían de esa capacidad procesal de manera general y sin entrar a particularidades,
porque ellos requieren de un representante legal, ya sean sus padres o algún representante que haya sido designado para ejercer esa función, o incluso el Estado mismo a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero de manera general los menores de edad tienen que actuar, tienen que acudir al proceso a través de un representante legal. Lo mismo ocurre con ciertas personas que la ley indica que deben ser representadas por otras dentro de un proceso. De manera general también, una persona mayor de edad que disponga de sus derechos, es decir, que no requiera de la intervención de un tercero que lo represente, pues tiene plena capacidad procesal para acudir al proceso. Entonces, esa es la capacidad procesal. Y por último, la capacidad para ser parte. Recuerden ustedes que uno de los deberes del juez es que cuando el proceso va iniciando, incluso cuando ya han transcurrido determinadas etapas dentro del mismo, el juez tiene que estar pendiente de la fijación del litisconsorcio. ¿Qué es eso? Siempre les hago la comparación de tener el ring, un ring de boxeo, y saber en cada esquina quién está. Es decir, dentro del proceso como tal, el juez debe determinar eh, quiénes son los extremos que se están enfrentando dentro del mismo. Eh, entonces, si ya se ha determinado eso y de pronto entra un tercero a ese ring y no acredita, pues que tiene, digamos, que reúne los requisitos para ser reconocido como parte, pues el juez no lo va a reconocer como tal. Es decir, el juez va a afirmar, va a determinar que esa persona carece de la capacidad para ser parte. Entonces, ese es el tercer requisito, perdón, el cuarto presupuesto procesal, la capacidad para ser parte. Entonces, es la capacidad de participar y ser sujeto dentro del proceso. Es una aptitud para ser titular de sus derechos, pero también de deberes y cargas, pues que emanan nada más y nada menos que del proceso. Y aquí nos referimos entonces a personas naturales y personas jurídicas, que pueden ser partes dentro del proceso, pero para ser declaradas parte dentro de un proceso, deben acreditarlo suficientemente al juez para que el juez reconozca que esas personas naturales o jurídicas pues tienen la plena capacidad para ser parte dentro del proceso judicial. Esos a grandes rasgos son los presupuestos procesales eh, que hemos suficientemente visto en clase y que estaban pendientes de ser abordados en nuestro canal para conocimiento en general de la comunidad académica y de las personas que estén interesadas en ampliar un poquito sus conocimientos en derecho. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén muy bien.